expectativa de que están teniendo ustedes por estos días, que tienen que ver con me imagino, el plan a la salida de la pandemia, pero también con los ingresos hoy, de los que se quedaron sin ingresos sobre todo. Y vos te vas a reunir junto con varios sindicalistas importantes de la CGT con Sergio Massa, ahora a las 3:30 de la tarde, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué es eso del plan Marshall criollo? Massa es el presidente de la Cámara de Diputados. Esperemos que después nos reunamos con la presidenta de la Cámara de Senadores, con Cristina, para presentar el plan de desarrollo humano integral que con distintos sindicatos de la producción, de la construcción y del transporte y los movimientos populares presentamos como una alternativa de salida a la pandemia, que es un poco la inversa de la teoría del derrame, ¿no? Es más como una fogata, ¿no? Como un geyser que se va empezando a calentar desde abajo, desde los últimos, para después ir llegando al ferretero, al kiosquero, al taxista, al pequeño comerciante y finalmente a través del consumo a las empresas pequeñas y medianas, incluso las grandes. Nosotros planteamos la creación de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular con un esquema de trabajo mínimo garantizado. En algún momento nuestra Constitución, en el año 49, planteaba que proveer de trabajo a quien lo necesitara era una obligación del Estado, y nosotros seguimos creyendo que el Estado tiene que proveer de trabajo a quien quiere trabajar, pero no encuentra lugar en el mercado laboral privado, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿A través de qué? ¿Qué obras? ¿Qué lugares? ¿Qué fábricas? Bien, serían 10 horas semanales de trabajo mínimo garantizado, pagas, ¿no? Con el monto horario similar al que tienen los trabajadores de la construcción, que da unos 12.000 pesos por mes, para realizar obras en integración urbana, que son las obras de urbanización de la villa de asentamientos, crear lotes con servicio, por lo menos 500.000 en estos 4 años, que son la posibilidad que tenga una familia, en general familias jóvenes, son de tener un lotecito de 10 por 20 para ir construyéndose su casa de a poco y de alguna manera conducir este movimiento que está habiendo en distintos conurbanos del país de ocupación de tierra hacia algo mejor que la formación de nuevos barrios precarios sin servicios, ¿no? Es decir, nosotros creemos que el Estado tiene 2 opciones: o intervenir para mejorar la situación, o dejar que se produzcan las cosas que se van a producir igual, ¿no? Tiene una tercera. Tiene una tercera que a mí no me parece para nada deseable, pero es reprimirlas, que es lo que piden. Claro, la represión para mí no es una opción. Dejaría de ser un gobierno del pueblo, ¿no? Pasaría a ser otra cosa, porque la necesidad existe y es legítima, y el Estado tiene la posibilidad y las herramientas para procesarla de una manera que sea mejor para el conjunto de la sociedad, porque la gente quiere pagar su terreno, quiere que su terreno tenga agua, luz, cloacas y pagar los servicios, y quiere construir su casa en un lugar legal. Ahora, y después de 5 meses de estar encerrado en una casilla en la villa con 20, 30 personas más por el hacinamiento que hay en los barrios populares, no hay una válvula de escape en términos de desarrollo humano y laborales y habitacionales, la situación social va a ser realmente dramática, digamos, ¿no? Y la conflictividad social va a crecer con independencia de lo que hagan los movimientos, porque hay una coincidencia bastante generalizada en los movimientos populares de que hay que cuidar al gobierno, ¿no? De que es un gobierno que nos puede gustar más o menos, pero que es un gobierno del pueblo, y que es un gobierno que no tiene punto de comparación con la catástrofe macrista que vivimos. Pero creemos que falta este desarrollo de una planificación, de un programa con metas, con objetivos claros, se entiende. De tierra de trabajo, y eso es lo que estamos impulsando. Te quiero preguntar un par de cosas sobre el plan para ver, bueno, que pensemos juntos de dónde saldría la guita y demás, pero antes de ir a eso, vos decís, las organizaciones son conscientes de la diferencia que hay y que quieren cuidar al gobierno y más. ¿Esto decís porque crees que lo quieren voltear al gobierno? Ayer nos dijo algo así el ex vocero de Alfonsín, por ejemplo.
yo creo que hay una ofensiva muy fuerte de sectores antidemocráticos a los que de alguna manera referencia a Macri, que se dicen los defensores de la ley y el orden, pero violan abiertamente disposiciones sanitarias haciendo y promoviendo esa movilización, donde seguramente hay mucha gente honesta y trabajadora que va manipulada, pero que tuvo un acompañamiento de las corporaciones de medios de comunicación y de algunos dirigentes del PRO, que evidentemente quieren destruir el esfuerzo que hicimos todos para contener la pandemia, y que hicimos todos, me refiero sobre todo a los trabajadores, los más humildes, que se están bancando las peores privaciones para cuidar la vida y la salud de los argentinos, y esta actividad que hicieron realmente lo pone en riesgo, porque el mayor peligro son las aglomeraciones. Y nosotros que también necesitamos protestar frente a situaciones, nos la estamos bancando. Si hacemos algo, lo hacemos con poca gente y con distanciamiento social. Cuando meten presos vendedores ambulantes senegaleses o decomisan los carritos de los cartoneros, todas las cosas que suceden diariamente en Capital y conurbano del interior, con el argumento de la pandemia, que también ha servido para aumentar la represión sobre sectores populares, nosotros hacemos las protestas tratando de respetar al máximo las medidas sanitarias, y la verdad que ver tanta gente fogoneada por supuestos dirigentes con responsabilidades importantes institucionales, a mí me da mucha bronca, porque realmente el esfuerzo que está haciendo la gente por cumplir con la cuarentena es muy grande, y me da mucha bronca la doble vara que hay en la aplicación de la autoridad del Estado, ¿no? Que no se aplique la autoridad del Estado para sancionar patrimonialmente, no digo para reprimir. Y ahí, mira, ese podría ser un buen mecanismo de financiamiento del Plan de Desarrollo Humano Integral, ¿no? Multar a los vehículos de alta gama que incumplen las normas sanitarias. Lo que pasa es que, claro, todas las veces que hubo señales hacia una tributación más progresiva, o por ejemplo el anuncio del impuesto a la riqueza, después quedaron truncos, ¿no? Impuesto a las grandes fortunas, hace 4 meses que lo anunciaron, estuvieron reunidos Máximo Kirchner, Carlos Heller con el presidente en Olivos y todo, y ahí quedó. Mira, yo le dije a Máximo la última vez que lo vi. Él lo tomó, la verdad que yo le reconozco, lo tomó con mucha valentía, lo está trabajando. Yo creo que el presidente está de acuerdo, la verdad. Creo que el ministro de Economía también está de acuerdo. Y creo que, digamos, yo creo que hay que avanzar con más firmeza, ¿no? Y creo que eso es una forma de financiar este tipo de propuestas de reactivación que no le sirven solo a los más pobres. Porque si se mueve la economía desde abajo, eso sube, digamos, la teoría de derrame es falsa, pero la teoría de la demanda agregada es verdadera. Entonces yo tengo confianza en que Máximo lo va a sacar adelante, y creo también que es importante que haya, si se quiere, presión social para este lado, ¿no? Porque si solamente hay presión social hacia la derecha, hacia posiciones reaccionarias, hacia mantener el status quo, llegando a extremos ridículos como defender a un estafador confeso como Vicentín, y no hay presión para el otro lado, aunque hoy no podamos recurrir a las calles porque respetamos las medidas sanitarias del gobierno y la salud de los argentinos, sí, a través de los medios de comunicación, de las redes, de las actividades que podemos hacer, generar presión no sobre el gobierno, sino sobre el sistema político en su conjunto, para defender los intereses de las mayorías, porque las minorías están defendiendo con capa y espada sus privilegios. Bueno, justamente por esto te cruzaste con, es raro lo que voy a decir, pero te cruzaste con Oscar Ruggeri en estas últimas horas, porque él en un programa de fútbol volvió a meterse en esto, en la política, digamos, el debate político nacional, y bueno, dijo que
que cuál es el problema de tener un Audi, tener una RAM como tiene él. Dijo que esto tiene que ver con su esfuerzo, con que trabajó bien. Dio a entender que todos ellos, los que estaban protestando, se la ganaron trabajando, y que si pueden vivir bien, dijo, tienen que vivir bien. Básicamente te cruzó a vos, ¿no? Por haber dicho que había sectores de poder adquisitivo alto allí, y que violan estas normas sanitarias de orden público. Se enojó mucha gente. Yo la verdad que a Ruggeri lo ubico por el Mundial 86, que la verdad no quisiera pelearme con él, porque le ganaron a los ingleses, qué sé yo. Ahora viste que están de moda los ingleses. En Argentina tenemos progresismo pro-británico. Entonces yo no me quiero pelear con Ruggeri, pero lo que le contesté fue que mi problema, porque él decía que ¿qué problema tenía con los audios? El problema no es que viva bien, el que laburó mucho, el que tiene la suerte de tener un talento artístico o deportivo que le permite acceder a un nivel de consumo alto. El problema es que haya millones que también se rompen el lomo laburando y no tengan la posibilidad de tener una casa, de tener derechos laborales, de poder alimentar a sus hijos. El problema de la lucha por la justicia social no es nivelar hacia abajo, sino nivelar hacia arriba, pero que en una sociedad los que más posibilidades tienen más responsabilidad, y el que tiene el poder adquisitivo para tener un auto de alta gama, desde luego que tiene más responsabilidad en respetar las normas, particularmente las normas sanitarias, que alguien que necesita salir a la calle para protestar porque no tiene luz, agua o cloacas, o alguien que necesita salir a la calle para ganarse el pan vendiendo alguna chuchería en Once. Sí, y está claro que las urgencias son otras, ¿no? Presa, ¿no? A los manteros decís, a los que venden ambulantes, sí, claro, por supuesto. La urgencia de ellos seguramente es otra, pero ¿a qué te referís con progresismo pro-británico? ¿Quiénes son progresistas pro-británicos, decís que? Dejémoslo ahí. Yo creo que hay algunos problemas que tenemos de... yo creo que existen las clases sociales, que existe el imperialismo, que existe la lucha por la justicia social en el marco de un frente popular, latinoamericano, nacional, y creo que la fuerza, cuando digo que existen las clases sociales, digo que hay que priorizar a la clase trabajadora, a los más pobres, en cualquier política pública. Creo que hay que priorizar la unidad latinoamericana, que hay que dar mucha desconfianza a los grandes poderes en sus acciones, que la Argentina no se tiene que alinear con el bloque de la OTAN, ni se tiene que alinear automáticamente con los rusos ni con los chinos, sino que tiene que tener una actitud multipolar. Y todas esas situaciones que se van mezclando, ¿no?, en términos de política internacional, de política nacional, que nos tensionan internamente, creo que las tenemos que debatir, las tenemos que procesar, ¿no?, que no tienen que pasar por abajo del puente, porque si no se van acumulando. Esto que vos marcás del impuesto a las grandes fortunas es un tema muy importante para nosotros, para un sector grande de los que apoyamos al gobierno y del electorado del gobierno. El tema de que haya un plan de desarrollo humano integral es una cosa muy importante para nosotros. Te podría seguir con la lista, digamos, de cosas, ¿no? Yo también estoy tratando de buscar el momento para plantearlos de una manera constructiva y no de una manera destructiva. A mí me preocupa. ¿Sabes cómo se oye? ¿Sabes cómo se oye, Juan? Y súper en confianza. No tenemos tanta confianza, pero siento la afinidad en algunos puntos de ideas para decírtelo. Se escucha como que estás hinchado las pelotas de un montón de cosas del gobierno y no lo podés decir abiertamente. Claro, pasa... yo estoy en algunas cosas como ansioso, no sé si cómo decirlo. Yo entiendo que el gobierno todavía no pudo empezar a desplegar sus políticas por la pandemia. Pero hay cosas que no pueden esperar. La integración urbana de los barrios no puede esperar. Y hay gente muy capacitada en el área que no la dejan trabajar. Que está atada de pies y manos y no la dejan trabajar. Y eso a mí me duele. Porque era parte del compromiso que asumió el gobierno con
con nuestros compañeros, con nuestro sector, y todavía no se ha puesto un ladrillo en un barrio popular, no se ha puesto una cloaca, no se ha puesto una obra de agua. Entonces después, a mí eso me parece que está mal, ¿no? Y lo trato de plantear de una manera constructiva. Por eso nos juntamos para hacer una propuesta, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, y nos juntamos con sindicatos que son sindicatos con los que no necesariamente hay una afinidad ideológica, ni todos pensamos lo mismo, ni van a pensar lo mismo que yo sobre este punto, ni cómo plantear las cosas, pero que estamos haciendo un planteo concreto, y que creo que queremos que se tome, que se defina si no son 4 millones de puestos de trabajo, ¿cuántos van a ser? ¿3? ¿2? ¿Ninguno? Si no va a haber un proceso de repoblamiento de la Argentina, de impulso a los pueblos nuevos, a las comunidades rurales organizadas, planteémoslo. Y si lo va a haber, ¿cuántas comunidades rurales vamos a impulsar? Si vamos a procesar los cinturones hortícolas. Digamos, yo quiero que haya más definiciones. Sí. ¿Cómo? No, que digo, ¿sentís que la pandemia y la cuarentena ya empiezan a ser una excusa en algunos aspectos? Siento que hay mucho que se podría definir ahora. Entiendo que las principales figuras del gobierno están en una trinchera de la pandemia. Entiendo que lo de la deuda tomó mucho tiempo y que es importante para definir cuestiones presupuestarias, pero también creo que tiene que haber una retaguardia planificando políticas públicas, populares, que creo que son la justicia social y la lucha contra la desigualdad. Fueron una de las cosas que nos llevaron a unirnos para enfrentar el macrismo, y creo que ahí falta ponerle un poco más de carne. El espíritu está, falta la carne, ¿no? Que son estas políticas, que son los recursos, que es tener claro qué presupuesto se va a destinar al desarrollo humano integral, y nosotros lo planteamos esto, por lo menos yo, con toda la buena leche del mundo. La verdad que a veces no sé cómo decirlo para no darle titulares a los mala leche, viste que vos decís algo y la agarra un portal, entonces grabó y fustigó al gobierno. Bueno, no es así. Mira, Alberto era uno de los principales críticos de que no había, ¿cómo se dice?, que había pensamiento único en la etapa de Cristina. Entonces yo no quiero que ahora tengamos que tener pensamiento único albertista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Queremos poder plantear contrapuntos y hacerlo de una manera constructiva y desde un lugar de apoyo al gobierno, sobre todo de apoyo incondicional frente al ataque y la ofensiva de los sectores más reaccionarios. Pero también queremos plantear algunas cosas, ¿no? Estamos hablando con Juan Grabois, ustedes le conocen la voz. Te pregunta también Noé Barral Ligera. Adelante, Noé. Juan, buenas tardes. Respecto de el plan que ustedes, le van a presentar esta tarde al presidente de la Cámara de Diputados, que quieren también llevarlo a otras áreas del gobierno, ¿cuáles son los ministerios o cuáles son las áreas que deberían trabajar juntos para lograr los objetivos que ustedes proponen? Hay 3 áreas que son fundamentales, que son agricultura, desarrollo social y vivienda. En el área de economía social, que está Emilio Pérsico, hubo algunos avances significativos, ¿no? La aprobación del programa Potenciar Trabajo y el registro de trabajadores de la economía popular fueron un avance importante. En agricultura familiar, integración urbana, que son vivienda y agricultura, no hay absolutamente ningún avance. Está todo en cero, está todo parado. Tampoco hay integralidad en la política entre estas 3 áreas, que son las vertebradoras, porque son, junto al Ministerio de Trabajo, ¿no?, tierra, techo y trabajo, la construcción, la producción, el transporte multimodal para poder ir y venir con la mercancía y las personas de las nuevas urbanizaciones, de las comunidades rurales, de lugares de agricultura familiar. Ahí tenés transporte. Esas son las áreas claves que se tienen que coordinar en un plan que por lo menos yo creo que tiene que tener una unidad de ejecución unificada, valga la redundancia, una planificación que tiene que tener objetivos claros, que se le puede decir claramente a la gente cuántos lotes con servicios se van a hacer, cuántas viviendas se van a construir, qué proyectos productivos comunitarios se van a fomentar, cuántos puestos de trabajo se van a crear, cuántas comunidades rurales organizadas se van a promover. Es decir, que tenga metas y que los funcionarios sean evaluados
en relación a las metas que cumplen y los resultados que realicen. Ahora está claro que vos tenés identificado cuál es el eslabón en ese grupo que no está funcionando. ¿Esto lo llegaste a hablar con alguien del gobierno? Todo día por medio. ¿Y qué te dicen? No, piden paciencia y yo los entiendo, pero bueno, estamos preocupados. Digamos, cuando yo planteo que va a haber una ciudad, yo dije hace 2 meses, el tema del aumento de la criminalidad y la toma de tierra. No lo veo agorero, no quiero promover eso. Quiero buscar una solución y a veces es como que tenés que buscar la forma de que se escuche el mensaje, ¿no? Porque son cosas que se pueden evitar con políticas públicas. Son cosas que se pueden evitar. Mira, te voy a decir una cosa que también... yo, cuando fue lo de la pandemia, con mis compañeros laburamos mucho para que se defiendan los derechos humanos de los internos de las cárceles. Que había gente que no tenía por qué estar ahí, que seguía ahí. Pero planteamos que alguien que sale del penal tiene que tener rápidamente un proceso de inserción laboral y de capacitación. Pues nosotros trabajamos con cooperativas de liberados y sabemos que no hay reincidencia. Cuando el compañero que sale de un penal se integra a una cooperativa, no reincide, no vuelve a caer en el delito. Y venimos planteando que cuando alguien sale de un penal, tiene que tener inmediatamente un acceso a una cooperativa, un ingreso, una perspectiva, un proyecto de vida, ¿no? Eso también tiene que ver con la inseguridad. Nosotros lo planteamos desde el punto de vista de que no haya ningún ser humano descartado, ni un migrante, ni una persona que está en situación de adicciones, ni un liberado. Pero aún si uno lo plantea desde el punto de vista de la inseguridad, si uno sabe que los niveles de reincidencia son estos, ¿cómo no va a ser una prioridad que los liberados tengan rápidamente acceso a un puesto de trabajo? ¿Cómo no va a ser una prioridad garantizar que las familias que están hacinadas en un barrio tengan agua, luz, cloacas y tengan acceso también a un lote con servicios para mudarse cuando son más de 2 o 3 generaciones? Y yo veo que en eso todavía no hemos logrado avanzar. Lo que pasa es que, Juan, es que esto, y te hago la última, ya nos fuimos recontra el cuerno con el tiempo, pero esto que vos decís, esta advertencia de que podía aumentar la criminalidad, el delito, la toma de tierra, también se lee desde el extremo, digamos, más conservador, si querés, del Frente de Todos, y se sintetiza de una manera muy diferente. Por ejemplo, Berni dice esto, Sergio Berni. Esta mañana Sergio Berni habló con esta radio y Irina Hauser le preguntó sobre el caso de Facundo Castro. Él la atacó de verdad de vuelta y la atacó también de vuelta a la mamá, a Cristina Castro, diciendo que dice mentiras, que están encaprichadas con determinadas cosas. ¿No te parece que... primero quiero tu opinión sobre Berni, sobre el caso de Facundo Castro, pero después ¿no te parece que también hay esa otra ala del gobierno que está tomando bríos y nadie le dice nada? Mira, si criticó a la mamá de Castro, la volcó toda, porque lo que diferenciaba el abordaje de este gobierno con el macrista a la situación de Maldonado, entre otras cosas, es que no había un ataque sobre la familia de la víctima, digamos, ¿no? Más allá de si tiene el 100% de la razón, el 30, el 80, a las víctimas se las acompaña, no se las ataca. Entonces ahí ya la chocó toda. Yo no lo escuché, pero después yo creo que tener una mala conclusión no necesariamente implica tener un mal diagnóstico. Es decir, con el mismo diagnóstico se puede llegar a conclusiones diferentes. El aumento de la desigualdad y de la pobreza está directamente relacionado, cuando se combinan esas dos cosas, con el aumento de la criminalidad. Hay una correlación estadística, no es un problema ideológico. Entonces después tiene que ver con cómo abordás ese tema. Si vos pensás que vas a resolver ese tema con camaritas, patrulleros y discurso de mano dura, o si lo vas a resolver con política de inclusión social y trabajando sobre la reincidencia que explica gran parte de la criminalidad. Las tomas de tierra, bueno, hay que ver cómo las querés abordar, si las vas a abordar con topadoras y represión, o la vas a abordar con lotes con servicio y urbanización. Lo que nunca, digamos, lo que también está mal
así como esta respuesta de la mano dura es el laissez-faire, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Entonces, si hay criminalidad, que haya criminalidad, si hay tomas, que haya tomas. Es decir, la política del no hacer, ¿no? La inversión del apotegma peronista, que dice, mejor que decir es hacer, cuando lo invertís es mejor que hacer es decir. Porque también está esa tentación, ¿no? Está y Bernie, más allá de lo que hace frente al caso de Facundo, no les está sugiriendo como que los va a dejar hacer también a los policías cuando los arenga como los arenga, cuando va con la ametralladora con ellos. No, él no está sugiriendo que lo va a dejar hacer. Él marca una política. Lo que pasa es que a mí me interesa más lo que la gente hace que lo que la gente dice, y Bernie es como el permitido del ala progresista del gobierno. Entonces a mí criticar a Bernie, salvo con esto que me decís, que me parece gravísimo, porque es un caso muy grave, es un crimen de Estado, me aburre, digamos, ¿no? Porque ya está, eso ya lo dijo todo el mundo. Está bien, pero sobre el caso Castro, no hay ya suficientes razones como para que renuncie Bernie, digamos, de lo que tardó en encontrar. Me parece terrible. Yo no voy a plantear que tiene que renunciar o no un ministro, porque tampoco lo planteo de los ministros con los que tengo diferencia en el Gabinete Nacional, digamos, ¿no? Y creo que hay ministros que están haciendo, digamos, yo no sé qué hace más daño, si una crítica de Bernie, si el planteo que hace Bernie, que a mí no me gusta, para nada, o no ponerle la cloacas a una villa. No sé qué hace más daño, digamos. Porque, ¿sabés lo que pasa, Berco? Que a veces es más fácil criticar las cosas que están en la agenda mediática y están en la superficie, una declaración, un tuit, una cosa por el estilo, que me parece bien y hay que hacerlo, que las cosas que no se ven. Y una de las cosas que no se ven es que, por ejemplo, el narcotráfico avanza tremendamente en los barrios, destruyendo vidas y matando más vidas que el gatillo fácil. Y eso también hay que frenarlo. Nosotros tenemos una fórmula de cómo frenarlo, tenemos una idea de cómo frenarlo. Y esa idea no tiene nada que ver con la represión, y no tiene nada que ver con la mano dura. Pero que no ver el problema es casi tan grave como plantear una solución de represión. Porque el problema se va agravando. El problema va sucediendo, aunque no se lo quiera ver. Entonces, digo, más allá de esto que vos planteás, y que ya te di mi posición y mi opinión, creo que hay que concentrarse en una agenda propositiva de qué es lo que hay que hacer y trabajarla fuertemente hacia adelante. Y yo voy a trabajar por eso. Yo voy a trabajar porque hay un plan en este gobierno de tierra, techo y trabajo. Te agradezco mucho este rato, te mando un abrazo y suerte con eso. Dale, a ver, un abrazo. Juan Grabois, líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, esta tarde se reúne con Sergio Massa, presentan el que llaman el plan Marshall Criollo. Pasó por acá, por Pasaron Cosas.